Bienvenidos a Latidos en Arena, donde cada historia no solo se escucha, se siente. Hoy no les traemos una leyenda cualquiera. Hoy les traemos una verdad que casi muere en la horca. Porque esta historia comenzó con una soga, pero terminó con un grito que partió el silencio del pueblo. El hijo que espera es mío. María del Rosario no fue santa, tampoco fue bruja, fue una mujer valiente. Y Sebastián, cuando ya era demasiado tarde, decidió no huir, sino volver. Quédense con nosotros. Y si alguna vez sentiste que el amor no tiene permiso, esta historia es para ti. Al final del episodio, si algo de esta historia tocó tu alma, aunque sea un suspiro, déjanos un comentario. Cuéntanos, ¿qué harías tú si el amor llegara justo cuando ya nadie cree en ti? O simplemente escribe: yo también elijo no rendirme, porque aquí cada palabra tuya es parte del final que todavía estamos escribiendo juntos. A veces, el amor verdadero llega justo cuando la soga ya está preparada. La neblina aún cubría los tejados de Calera cuando los primeros rayos del sol rompieron la helada de enero. Era el tipo de mañana en que los pájaros se callaban y hasta los perros callejeros buscaban refugio. Pero en el centro del pueblo, todo era bullicio contenido, como si el aire mismo sostuviera la respiración. Hombres con sombreros bien puestos, mujeres con rosarios en mano, niños alzados en brazos, todos se reunían con la ansiedad de quien espera un espectáculo que no quiere ver, pero no puede evitar mirar. Sobre el empedrado húmedo avanzaba una figura vestida de blanco, no por pureza, sino por tradición. Las condenadas a morir en la horca debían vestirse como corderos para el sacrificio. María del Rosario Castañeda, de apenas 24 años, caminaba con la cabeza en alto, aunque sus pasos temblaban. Las muñecas atadas frente a su vientre no podían ocultar el abultamiento de 5 meses que desafiaba al pueblo, a la iglesia y a la ley. Los murmullos comenzaron apenas cruzó el arco de la plaza. Pecadora, bruja del demonio, que arda por su vergüenza. Ninguna de esas palabras la hizo titubear, ni el escupitajo que cayó cerca de sus pies, ni los ojos inyectados de desprecio que la rodeaban, porque María no caminaba sola, caminaba con el hijo que llevaba en el vientre. Y si debía morir, no sería como una mujer doblegada, sino como una madre que amó hasta el final. A un lado del cadalso, el padre Anselmo Valdivia sostenía un crucifijo enorme, como si quisiera espantar a los demonios con madera y mirada. En su voz resonaba la condena moral del siglo, no la compasión del Evangelio. A unos pasos, don Cleofás Vizcaíno, el juez, desplegaba con solemnidad un pergamino enrollado que temblaba entre sus dedos. El verdugo, vestido con capucha negra y guantes de cuero, revisaba la soga como quien afina un instrumento. María del Rosario Castañeda leyó el juez con tono implacable: hija de don Eulogio Castañeda, habéis sido hallada culpable de adulterio, brujería y corrupción moral. Por portar en vuestro vientre el fruto del pecado, sin revelar al Padre, esta corte os condena a morir en la horca. Que vuestro ejemplo sirva de advertencia a las demás mujeres del pueblo. La soga colgaba, áspera y amarillenta como un gusano inmóvil. El verdugo hizo un gesto con la cabeza. María cerró los ojos, no para evitar la escena, sino para recordar. El molino, la lluvia, los ojos de Sebastián, las promesas y el beso bajo las estrellas. Todo había pasado tan rápido y, sin embargo, se había quedado grabado en su alma como el hierro ardiente que su padre usaba en la fragua. Llevó sus manos, aún atadas, hacia el vientre. Acarició con suavidad la curva que abrigaba una vida inocente. «Perdóname, hijito», susurró sin que nadie escuchara. «Mamá no pudo protegerte». El verdugo colocó sus manos en la palanca. La madera crujió bajo los pies de María.
Un murmullo recorrió la plaza como un escalofrío. Hasta los niños guardaron silencio. Los bebés dejaron de llorar. El sol quedó detenido en el filo del tejado más alto, como si Dios también dudara. Don Cleofás levantó la mano, señal de sentencia final. El verdugo se preparó para jalar. El pueblo entero contuvo el aliento, y fue entonces, justo entonces, cuando una voz atravesó el aire como cuchillo caliente en manteca: «Deteneos, el hijo que espera es mío». Desde la multitud, una voz rompe el aire como un trueno: «Deteneos, el hijo que espera es mío». Ninguna historia comienza en la horca. Todas empiezan con una mirada que nunca se olvida. Fue 6 meses antes, cuando los primeros vientos del otoño acariciaban las lomas de Calera con olor a tierra mojada. María del Rosario Castañeda caminaba entre los surcos del mercado, con el rebozo apretado al cuello, esquivando los charcos y saludando a las vendedoras de siempre. Su padre, don Eulogio, la esperaba en la herrería. Pero aquella tarde, el cielo cambió de ánimo sin previo aviso. Una tormenta inesperada se desató desde los cerros. La gente corrió a buscar refugio, María también. Sabía que el molino viejo, aunque abandonado desde la fiebre de tifo hace años, aún ofrecía un techo sólido. Aquel lugar, cubierto de hiedra y recuerdos olvidados, no atraía a nadie, excepto a ella. Y ese día tampoco sería la única. Al empujar la pesada puerta de madera, escuchó un relincho. Un caballo negro, imponente, resoplaba cerca del muro. Su silueta era majestuosa, incluso bajo la lluvia. Entonces lo vio, un hombre alto, de abrigo empapado, cabello rubio pegado a la frente, ojos tan azules que parecían cortarle el aliento. «Disculpad, señorita», dijo con voz firme pero suave. «No sabía que alguien más usaría este refugio». María asintió, apartando la mirada con modestia. Sin embargo, no podía dejar de notar su porte elegante. Las botas de montar finas, el broche de plata en la capa. Lo reconoció al instante. Sebastián Altamira, hijo del conde de los Altamira, heredero de tierras y apellido. «El molino es lo suficientemente grande para ambos», respondió ella, con el corazón latiendo como tambor de feria. Durante 2 horas, mientras la lluvia tamborileaba en el techo de tejas rotas, hablaron sin prisas, como si el mundo afuera no existiera. Sebastián le habló de sus viajes por Europa, de la música de cámara en París, de libros que solo había escuchado mencionar a las hijas del boticario. María, entre tímida y fascinada, compartió sus sueños de conocer más allá del valle, de aprender a leer poesía, de ver el mar. Él se sorprendió con la franqueza de aquella muchacha de trenzas oscuras y manos con olor a leña. Ella no solo era hermosa, sino genuina. No temía confesar que nunca había salido del pueblo, ni que prefería las hojas de hierbabuena al incienso de misa. Cuando el aguacero cesó y la luz se filtró entre las nubes como un perdón tardío, Sebastián miró a María con dulzura. «¿Volveremos a vernos?», preguntó ella, apenas consciente de su atrevimiento. «Si el destino lo permite», respondió él, tomando su mano con delicadeza y besándola en los nudillos, como en los cuentos que ella bordaba en sueños. Desde aquel día, nada volvió a ser igual para María. Su cuerpo caminaba por las calles de siempre, pero su mente vagaba por los pasillos del molino, por los relámpagos que aún temblaban en su pecho. El sonido de los martillazos en la herrería ya no marcaba el tiempo. Ahora eran las tardes las que dictaban su nueva forma de vivir. Don Eulogio, ocupado con pedidos de herramientas para la cosecha, no notó el cambio inmediato. Pero Bernarda, la vecina, sí la miró de reojo cuando María dejó caer una bandeja sin razón, perdida en pensamientos.
Una semana después, mientras recogía hierbas medicinales en el bosque para aliviar la tos de su padre, María escuchó un galope. Se detuvo, apretando el cesto contra el pecho. Las hojas crujieron. Un caballo emergió entre la niebla de la mañana, y sobre él el mismo caballero de la tormenta. María, dijo Sebastián, desmontando con una gracia que parecía de otro mundo. He pensado en vos cada día desde nuestro encuentro. Ella no supo qué decir. Solo sintió el rubor en las mejillas, la respiración agitada y el extraño impulso de llorar y reír al mismo tiempo. Y yo en vos, mi señor, musitó, como si la confesión pesara más que cualquier pecado. Sebastián la corrigió él con suavidad. Cuando estemos solos, solo soy Sebastián. Una semana después, escucha galope en el bosque. Es él. Y esta vez no viene solo. Hay promesas que se dicen al viento y otras que se graban en la piel. Desde aquel segundo encuentro en el bosque, Sebastián y María comenzaron a vivir en otro tiempo. Uno secreto, suave, sin relojes ni campanas de misa. Cuando el trabajo en la herrería terminaba, cuando el último carbón se enfriaba, María salía con una canasta vacía y regresaba con el alma llena. Su destino siempre era el mismo, el molino viejo. Allí la esperaba Sebastián. A veces llegaba antes que ella, con una manta de lino extendida sobre la piedra, libros abiertos, frutas cortadas. Otras llegaba jadeando, como si hubiese cabalgado media sierra para verla unos minutos más. Hablaban de todo, de lo imposible y de lo cotidiano, de sueños que parecían de otros, pero que en sus labios se volvían posibles. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás del cerro y pintaba el cielo con pinceladas de oro y lavanda, Sebastián le recitó un verso de Lamartine que acababa de traducir para ella. María lo escuchó como si fuera un rezo. Luego, él se acercó sin palabras y le besó la frente. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier poema. «Sois la mujer más extraordinaria que he conocido», dijo con voz firme, pero quebrada por ternura. «Vuestra belleza no reside solo en vuestro rostro, sino en vuestra alma pura». «No digáis eso», susurró ella, bajando los ojos. «Soy solo una plebeya. Sois la mujer de la que me he enamorado perdidamente», la interrumpió él, tomando su rostro entre las manos. «Ante Dios y ante mi corazón no existe diferencia entre nosotros». Esa noche, bajo la luna llena, se besaron por primera vez con el alma entera, y esa fue solo la antesala de lo que vendría después. Una semana más tarde, en una noche de estrellas tan brillantes que parecían observar con envidia, María se entregó por completo. No fue un acto apresurado ni impulsivo, fue una decisión. Una promesa sin palabras que sus cuerpos firmaron con caricias, con susurros que ningún sacerdote habría aprobado, pero que el cielo seguramente sí. Después de aquel encuentro, sus reuniones se volvieron más intensas y a la vez más frágiles. Sebastián traía consigo regalos discretos, un pequeño espejo de plata, un collar de perlas pálidas como la piel de María, libros de poesía francesa que leía en voz baja mientras ella lo escuchaba recostada en su regazo. A cambio, María decoraba el molino con flores silvestres y hojas secas, como si aquel rincón escondido fuera su único altar verdadero. «Nos iremos a Francia», propuso él una tarde, con una sonrisa que parecía de niño travieso. «Allí nadie conoce mi apellido ni el tuyo». «Seremos solo dos que se aman». «¿Renunciarías a todo por mí?», preguntó ella con incredulidad, acariciando la solapa de su abrigo. «Ya he renunciado a todo desde el momento en que te conocí», respondió Sebastián, besándola con una ternura desesperada. «Mi corazón, mi alma, mi futuro, todo te pertenece». Y por un instante, María creyó que era posible una vida distinta,
una donde no importaran los títulos, ni los apellidos, ni los murmullos del pueblo, donde podría caminar tomada de su mano sin sentir que el mundo la juzgaba. Comenzó a imaginar cómo sería despertarse a su lado, cómo sonaría su nombre pronunciado por él en una casa con ventanas grandes y olor a pan recién hecho. Pero como todas las burbujas, ese sueño estalló en el momento más inesperado. Fue una mañana cualquiera. María despertó con el estómago revuelto. Pensó que era por el ayuno, o tal vez por la ansiedad de verlo esa tarde. Pero el malestar volvió al día siguiente. Y al siguiente. Y con él, un temor que se le instaló en el pecho como una piedra. La sospecha se convirtió en certeza cuando, acariciándose el vientre, sintió algo diferente. Un calor, un pulso, una vida. No era su imaginación, lo sabía con cada parte de su cuerpo. Corrió al molino esa misma tarde. Tenía las manos frías, los ojos brillando de emoción y miedo. Necesitaba decirle, contarle la noticia. Soñar juntos con el hijo que crecería con sus dos apellidos o con ninguno, pero con todo el amor del mundo. Cuando llegó, Sebastián caminaba en círculos, nervioso. Tenía los puños apretados y la mirada perdida. «Sebastián, tengo algo que decirte», comenzó ella, con voz temblorosa. «Y yo a ti», la interrumpió, sin poder mirarla a los ojos. «Mi padre ha adelantado la boda. Isabela llega la próxima semana». Antes de poder decírselo, Sebastián susurra con los ojos rotos. «Mi boda ha sido adelantada. No hay dolor más cruel que ver al amor de tu vida vestido para otra». Las campanas de la iglesia repicaban con una alegría que a María le perforaba el pecho. Desde la ventana de su habitación, apenas entreabierta, alcanzaba a ver el desfile de coches engalanados, las cintas blancas que colgaban entre los balcones y los niños corriendo con flores de papel en las manos. Era la semana de Navidad y Calera entera celebraba la boda del heredero Altamira. Sebastián se casaba. La noticia había recorrido el pueblo como un rayo. Don Claudio Altamira ha logrado una gran alianza con los Arriaga, entregando a su hijo a la bella Isabela Quintanilla, de buena cuna y lengua afilada. Nadie sabía ni querían saber que el corazón del novio ya pertenecía a otra. María no asistió a la misa. Tampoco salió al patio. Se encerró en su cuarto durante 3 días, sin comer, sin hablar, sin llorar siquiera. El llanto llegó después como una tormenta que había esperado su momento, cuando ya no quedaba nadie en casa, cuando el murmullo del pueblo bajó de volumen y las luces de la fiesta se apagaron. Entonces María gritó en silencio contra la almohada, y en ese silencio absoluto, solo el corazón del hijo, que crecía en su vientre, la mantenía despierta. Los días que siguieron fueron una mezcla de náuseas matutinas, mareos, y una extraña paz que venía con cada patada diminuta que sentía dentro de sí. Era como si el bebé le hablara, le recordara que aún había algo que cuidar, que aún había amor dentro de ella. Pero su cuerpo comenzó a delatarla. Primero fue la palidez, luego la falta de apetito y finalmente ese gesto instintivo de acariciar el vientre cuando pensaba que nadie la miraba. Don Eulogio, aunque distraído por el trabajo en la herrería, era un hombre observador. Una mañana, mientras ella rechazaba el desayuno por 3ª vez consecutiva, la miró de frente, en silencio, pero no dijo nada. Aún no. Porque a veces la verdad tarda más en doler que la sospecha. El golpe definitivo vino con la visita de doña Remedios Arriaga, la comadrona del pueblo. Llegó a encargar unas tenazas nuevas para las parteras de la iglesia. Pero en cuanto vio a María, sus ojos la recorrieron con la precisión de una serpiente. «¿Y esa niña?», preguntó sin ser invitada. «Tiene la piel brillante y las mejillas hinchadas. ¿No será que anda cargando algo más que vergüenza?».
El martillo que don Eulogio sostenía cayó al suelo con un estruendo que rebotó entre las paredes del taller. No dijo nada, solo la miró, y lo supo. Esa noche, el fuego de la fragua fue más tenue que de costumbre. María estaba sentada junto al fogón, frotando las manos con fuerza. Don Eulogio entró sin hacer ruido y se paró frente a ella. No llevaba rabia en los ojos, llevaba algo peor, decepción. «Dime que esa bruja miente», susurró. «Dime que no has deshonrado nuestro nombre». María quiso hablar, pero la garganta se le cerró. Las palabras se le enredaron en la pena. «Padre», balbuceó, con los ojos llenos, «yo lo amaba», y con esa frase las compuertas se abrieron. Le contó todo: el molino, las promesas, las tardes escondidas, el primer beso, la luna llena. Todo, excepto el nombre. Jamás mencionó a Sebastián. Lo protegió incluso en su ruina, porque una parte de ella aún esperaba que él volviera. «¿Quién es el padre?», rugió don Eulogio, con una furia que nunca antes había mostrado. «Dímelo ahora». «No puedo», lloró María, cayendo de rodillas, abrazada a sus piernas como cuando era niña. «No puedo». Entonces su padre dio un paso atrás. La apartó con un manotazo seco, como si quemara, y con voz de trueno dictó su veredicto: «Entonces eres una ramera». María no se defendió, no gritó, no suplicó, solo lloró, porque no lloraba por él. Lloraba por el hijo que no conocería la paz, por el amor que se volvió condena, y por la niña que fue, y que esa noche murió para siempre. Don Eulogio corre al templo. «Padre Valdivia, he venido a denunciar un pecado. Hay silencios que matan, pero también los hay que salvan». Después de esa noche, en la que don Eulogio se marchó con pasos de hierro y alma rota, María supo que su vida ya no le pertenecía. El sonido de la puerta del templo, al cerrarse, marcó el inicio del juicio que no tendría defensa. Su padre, quien hasta hacía poco compartía con ella el pan y el silencio frente al fuego, ahora buscaba redención en la vergüenza. Y como todos los hombres asustados por el qué dirán, la encontró en la denuncia. Padre Anselmo Valdivia lo recibió como quien abre una trampa para ratones. Con gesto solemne, escuchó la confesión como si se tratara del destino de un reino. Cuando Eulogio mencionó las palabras hija, pecado y embarazo, el cura bajó los ojos como si viera la serpiente en el paraíso. Asintió con lentitud, tragándose la indignación fingida, y apenas unas horas después ya estaba de pie en el púlpito, como un general dispuesto a señalar al enemigo. El domingo siguiente, la iglesia estaba repleta, más por curiosidad que por fe. Los murmullos recorrían los bancos como termitas. María, sin saber lo que ocurría, se quedó en casa, desgranando maíz con manos temblorosas, mientras en el altar se dictaba su sentencia moral. «Esta es la obra del demonio», tronó la voz de Valdivia, con el crucifijo en alto. «Una joven que se entrega a la carne fuera del matrimonio debe ser purificada con el fuego santo». Los rostros de las beatas se endurecieron. Algunas cruzaron los brazos, otras lloraron como si el pecado ajeno fuera una herida propia. Doña Remedios se persignó 3 veces, murmurando que ya lo había advertido. «Esa niña siempre tuvo algo oscuro en la mirada», decía, sin una pizca de pudor. En los días que siguieron, la vida de María se convirtió en un calvario de piedra. Al salir a buscar agua, los niños le arrojaban tierra. Las mujeres la miraban con asco y cruzaban la calle. Los hombres la señalaban con ojos de juicio, como si su sola presencia amenazara la decencia del pueblo. Nadie preguntaba su versión, nadie buscaba entender, y María, en medio de ese torbellino de odio, decidió callar, no por cobardía, no por culpa, sino porque su silencio era lo único que le quedaba.
Había sido despojada del amor, del honor, de su lugar en el mundo, pero aún le quedaba la dignidad. Y proteger el nombre de Sebastián, aunque él la hubiera olvidado, era su forma de seguir creyendo que el amor que vivieron no fue mentira. Don Eulogio, al verla cada noche hundida en un rincón de la cocina, sentía una mezcla terrible de orgullo herido y dolor de padre. Quería abrazarla, pero no sabía cómo. Quería perdonar, pero el orgullo le amarraba los brazos. «Confiesa, hija», le pidió una noche, sin levantar la voz. «Dinos quién es. Quizás el tribunal tenga misericordia si saben que fuiste engañada». María levantó los ojos, húmedos pero firmes. No dijo una palabra, y en ese gesto Eulogio comprendió que no habría redención pública, solo silencio. Doña Remedios, viendo que la historia perdía fuerza, comenzó a inventar más. Dijo que María volaba por las noches, que hablaba con cuervos, que la había visto recoger plantas prohibidas en la quebrada. Pronto, la palabra bruja dejó de ser murmullo y se convirtió en etiqueta. El juicio fue tan rápido como injusto. No hubo defensor, no hubo testigos a favor. Nadie se atrevió a levantar la voz. María escuchó los cargos sin inmutarse: adulterio, brujería, corrupción moral. Cada palabra era una piedra más sobre su tumba, pero ella permaneció erguida. Apretó las manos sobre el regazo, respiró hondo y volvió a callar. Cuando don Cleofás terminó de leer el veredicto, un murmullo de aprobación recorrió la sala. «La condenada será ejecutada en la horca al amanecer del día 15 de enero», anunció el juez. «Que su muerte sirva de ejemplo para las jóvenes que se desvíen del camino de Dios». María no reaccionó, solo bajó la mirada, no por vergüenza, sino por respeto al hijo que llevaba en el vientre. La noticia se propagó como fuego en hojarasca seca. Las beatas organizaron vigilias para pedir la salvación del alma perdida. El patíbulo comenzó a construirse en el centro de la plaza, como una exhibición pública de virtud. La soga ya colgaba, aún vacía, pero sedienta. Y en medio de todo, María seguía callando. Conversaba con su hijo no nacido en las noches frías, contándole cuentos con voz dulce. Le hablaba del molino, del hombre que la hizo reír, del primer beso bajo la lluvia. «Tu padre tenía los ojos más azules del mundo, mi amor», le decía mientras acariciaba el vientre. «Y aunque no esté, te habría amado como yo te amo». La sentencia se dicta: muerte en la horca por corrupción y silencio. Cuando la religión se convierte en látigo, la compasión muere en el altar. El domingo amaneció con un sol que parecía burlarse del frío. La plaza estaba silenciosa, pero no por falta de vida, sino por la expectativa contenida que flotaba en el aire. Era el día del sermón más esperado del año. Los bancos de la iglesia estaban repletos. Algunos venían de pueblos vecinos solo para ver de cerca a la muchacha que sedujo al demonio. Padre Anselmo Valdivia subió al altar con la sotana más oscura, los ojos brillando con un fervor que no conocía duda. A su lado, el crucifijo colgaba como una espada sagrada, dispuesto a dividir entre los puros y los caídos. Su voz, cuando comenzó a hablar, no fue de pastor, fue de inquisidor. «Hermanos míos», dijo, extendiendo los brazos, «esta semana nuestro pueblo ha sido tocado por la oscuridad». Un murmullo recorrió las filas. Algunos se persignaron, otros apretaron los labios. La desobediencia, la carne desatada, la arrogancia de quienes creen que pueden amar sin permiso de Dios, han tomado forma en una muchacha que sin temor ni vergüenza ha corrompido el orden divino. María no estaba allí para escucharlo. En ese momento se encontraba sentada sobre un jergón en el sótano húmedo de la iglesia, con las manos encadenadas y el vientre palpitante. A través de la rendija de piedra solo llegaban ecos, palabras sueltas,
pero no necesitaba oírlas todas. Sabía que la estaban desnudando en público, sin siquiera haber salido de la celda. Y como pastor de esta comunidad, tronó el padre Valdivia, proclamo que será purificada por el fuego. Porque sólo así se limpian los pecados que tocan el vientre y la sangre. Los aplausos no tardaron. Doña Remedios Arriaga, sentada en la primera fila, sollozaba de emoción. A su lado, las beatas agitaban sus rosarios como armas. La condena ya no era judicial, era divina. Ese mismo día, don Cleofás Vizcaíno firmó la orden de ejecución. El patíbulo sería construido en el centro de la plaza, frente al templo, para que todos fueran testigos del castigo. Una advertencia viva, o mejor dicho, una advertencia que moriría a la vista de todos. La construcción comenzó al amanecer siguiente. 3 carpinteros trabajaban con urgencia, vigilados por soldados del destacamento local. La estructura de madera, firme y recta, iba tomando forma como si la misma tierra pidiera la horca. El pueblo pasaba y miraba con ojos curiosos, entre escandalizados y emocionados. Las niñas preguntaban en voz baja qué era eso. Las madres bajaban la mirada. Los hombres fingían indiferencia. Pero en algunas casas, el silencio era diferente. Don Eulogio observaba desde la ventana de su taller, con los ojos hundidos y la barba sin afeitar. Cada golpe de martillo era una bofetada más. No había paz en su interior. Solo un remordimiento que lo carcomía en las noches, cuando recordaba los años en que peinaba las trenzas de su hija y le cantaba para dormir. Ahora no podía sostenerle la mirada. María, desde su celda, no lloraba. Hacía tiempo que las lágrimas se le habían secado. Ahora hablaba con su hijo. Le cantaba coplas que aprendió de niña. Le hablaba de cielos lejanos, de molinos cubiertos de musgo, de un hombre con ojos como el río. Perdóname, mi amor, le susurraba al vientre. No pude darte más que mi voz, pero eso nadie me lo puede quitar. Padre Valdivia la visitaba cada día, siempre con el mismo tono, con la misma pregunta. ¿Quién es el padre, hija del demonio? ¿No deseas salvar tu alma antes del final? María lo miraba sin odio, con lástima. Mi único pecado fue amar, y de eso no me arrepiento. Pero no todos afuera compartían el entusiasmo por la ejecución. Algunas mujeres, especialmente las mayores que conocían a María desde niña, comenzaron a cuestionar en privado. ¿No será demasiado?, murmuraban en las esquinas. ¿Y si solo fue una muchacha engañada? Pero nadie se atrevía a hablar en voz alta. El miedo al señalamiento era más fuerte que la compasión. Y mientras tanto, la soga ya colgaba, esperando. Como un perro fiel que no pregunta a quién debe morder. María contaba los días no con el calendario, sino con los movimientos de su hijo. A veces pateaba fuerte, como si también se negara a morir. A veces se quedaba quieto, y entonces ella le cantaba más cerca del ombligo, deseando que el amor bastara para protegerlo. El 13 de enero, 2 días antes del juicio final, don Eulogio se presentó en la celda. Llevaba los ojos enrojecidos, las manos temblorosas. Se arrodilló tras los barrotes y por primera vez en semanas la llamó por su nombre. «Hija mía, perdóname». María se acercó con lentitud. Le ofreció sus manos encadenadas. Él las tomó con torpeza, con hambre de perdón. «Perdóname por no ser lo suficientemente fuerte para protegerte, por pensar más en mi apellido que en tu alma, por dejarte sola». Ella le sonrió, cansada pero en paz. «No hay nada que perdonar, padre. Hiciste lo que creíste correcto. Pero ahora solo cuida de que mi hijo sea recordado con amor, aunque yo no esté aquí». María murmura al vientre: «Te amo, hijito, aunque el mundo nos odie». En el silencio de una celda también se puede parir esperanza. Las paredes eran frías, de piedra antigua, con grietas que lloraban humedad.
La celda bajo la iglesia no tenía ventana, solo una rendija por donde se colaban los cantos del amanecer y el olor a incienso. Allí, María del Rosario dormía sobre un jergón de paja podrida, con grilletes en los tobillos que tintineaban cada vez que intentaba girarse, y sin embargo, dentro de ese calabozo oscuro, algo brillaba. Un pulso cálido bajo su vientre, una vida, una promesa. Las últimas noches antes de la ejecución se desdibujaban entre fiebre, hambre y canciones a media voz. María se abrazaba a sí misma, como si con eso pudiera hacer de su cuerpo una cuna, un escudo, una última iglesia, donde el amor fuera más fuerte que la condena. ¿Sabes, mi cielo?, susurraba. Cuando nazcas, si llegas a nacer, ojalá lleves mis ojos. Pero si llevas los suyos, que no sea el color lo que heredes, sino la mirada. Cada palabra la sostenía. Cada movimiento del niño era una negación del patíbulo. Y sin embargo, la soga ya colgaba. Allá arriba, en la plaza, el mundo celebraba el castigo como si fuera fiesta patronal. Las beatas organizaban turnos de rezo frente a la cárcel, no para pedir clemencia, sino para asegurarse de que la pecadora no escapara. En uno de esos amaneceres, Padre Valdivia bajó nuevamente con su crucifijo apretado en el pecho. Sus pasos eran calculados, secos, como si bajara al infierno por última vez. «Confiesa, hija del demonio», dijo, deteniéndose frente a la reja. «Dios aún puede salvar tu alma si dices la verdad. ¿Quién es el Padre?». María alzó la vista. Ya no tenía miedo, solo cansancio. «Mi único pecado fue amar, y de eso no me arrepiento». El cura se persignó como si espantara una presencia oscura y se marchó sin responder. No era la primera vez que escuchaba esas palabras, pero cada vez que las oía, algo en él se retorcía. Quizás no era duda, quizás era envidia. Las únicas visitas que traían consuelo eran las de su padre. Don Eulogio, que había envejecido 10 años en 3 semanas, bajaba en secreto cuando nadie lo veía. Le llevaba pan duro envuelto en un pañuelo y a veces un poco de agua caliente con miel. «Hija mía», murmuraba con la voz quebrada, «he hablado con Dios, pero no responde. Tal vez Él tampoco sabe qué hacer con tanto odio». María le tomaba las manos a través de los barrotes. Ya no había reproche entre ellos, solo una tristeza compartida, como una manta tejida con arrepentimientos. «Solo prométeme algo», dijo ella una noche, «que si no estoy, tú le dirás a mi hijo que fui valiente, que no me rendí, que lo amé hasta el último aliento». Don Eulogio no respondió, solo lloró, como cuando su esposa murió dando a luz a María, como cuando la vio dar sus primeros pasos, como cuando dejó de verla como niña y la descubrió mujer. Afuera, las voces se multiplicaban. Doña Remedios relataba visiones inventadas, que había visto a María flotando sobre los maizales en la noche de San Juan, que había oído risas del diablo en el molino, que los cuervos la seguían por algo más que el pan. El pueblo, hambriento de moral, se alimentaba de esos cuentos, y el patíbulo se convirtió en símbolo de justicia. Los niños jugaban a colgar a la bruja, las mujeres rezaban con lágrimas de teatro, los hombres miraban el reloj del campanario, contando los días. Pero María contaba pataditas. En una de esas noches eternas, con la luna apenas visible entre las rendijas de piedra, María habló con su hijo por última vez, como si supiera que el tiempo se agotaba. «Tu padre tenía los ojos más azules del mundo». Y una voz que podía hacer temblar el alma dijo, acariciando su vientre ya redondo, «Él no está aquí, pero no porque no te amara. Solo no supo cómo quedarse». Respiró hondo. La celda olía a humedad y a sangre.
Las contracciones habían comenzado, aunque ella no lo supiera. El cuerpo ya se preparaba. La muerte y la vida se daban la mano en su piel. Perdóname por no poder darte la vida que mereces, pero al menos sabrás que fuiste amado desde antes de nacer. Se oye la construcción del cadalso, la soga ya cuelga. Si existe un cielo, allí te esperaré. A veces el amor regresa, justo cuando el verdugo ya tiene la mano en la palanca. El 15 de enero amaneció cubierto de neblina. El pueblo entero parecía envuelto en una sábana húmeda, como si la tierra también estuviera de luto anticipado. Los gallos no cantaron, el panadero no encendió su horno, incluso los perros callejeros se acurrucaron bajo los portales, inquietos. Desde muy temprano, la plaza de Calera se fue llenando. Venían de ranchos vecinos, de haciendas lejanas, algunos montados, otros caminando con niños a cuestas. Querían ver, no sabían bien qué, pero querían estar. El patíbulo de madera, recién barnizado, se alzaba como una cruz moderna, esperando su sacrificio. María del Rosario fue conducida desde la celda con paso firme, aunque las piernas le temblaban por dentro. Llevaba un vestido blanco, sencillo, como dictaba la tradición, pureza para morir, aunque se la acusara de impura. Sus muñecas atadas descansaban sobre el vientre redondo, claramente visible. En ese momento, hasta los más duros bajaron la mirada. El silencio era extraño, no total, pero espeso. Las voces se murmuraban. Nadie gritaba insultos esta vez, tal vez porque ya lo habían dicho todo. Tal vez porque, al verla avanzar entre los soldados, tan joven, tan madre, tan condenada, algo humano se removía dentro, aunque fuera por un segundo. El padre Anselmo Valdivia la esperaba junto al patíbulo, con el crucifijo alzado como una espada. La miró con solemnidad. «Hija del pecado», dijo en voz alta, «esta es tu última oportunidad de salvar tu alma. Confiesa quién es el padre de esa abominación, y Dios podrá perdonarte». María levantó los ojos. Su voz fue suave, pero lo suficientemente firme para atravesar el aire helado. «Dios ya me ha perdonado. Mi único pecado fue amar demasiado». El verdugo, un hombre corpulento y silencioso, la ayudó a subir los escalones de madera. Cada peldaño crujía bajo su peso, como si la propia estructura llorara. Desde allí arriba, María pudo ver todo: las caras, los ojos, el temblor en los labios de los niños, y también el vacío, porque el único rostro que su corazón buscaba no estaba. Don Cleofás Vizcaíno, con su toga oscura, desenrolló el pergamino y leyó con voz grave: «María del Rosario Castañeda, hija de don Eulogio, habéis sido hallada culpable de adulterio, brujería y corrupción moral. Por no revelar el nombre del Padre y llevar en vuestro vientre el fruto del pecado, sois condenada a morir en la horca». La soga rozó su cuello. Era áspera, fría como una caricia de muerte. María cerró los ojos, no para evadir, sino para recordar. El molino, la luna, las promesas, el te amo que aún latía en su vientre. «Perdóname», pequeño murmuró. «Mamá no pudo protegerte». El verdugo colocó la mano sobre la palanca. El pueblo contuvo el aliento. Hasta los bebés callaron. Don Cleofás alzó la mano. El verdugo se preparó. Y entonces, una voz, como un trueno, como un disparo al corazón de la plaza: «Deteneos». Todos se volvieron. Desde el extremo opuesto, cruzando la bruma, apareció una silueta a caballo. El animal relinchó al abrirse paso entre la multitud, espuma en la boca por la carrera desesperada. Y sobre él, Sebastián Altamira. Llevaba el cabello revuelto, la camisa abierta, las botas cubiertas de polvo. Su rostro era una tormenta de culpa, amor y furia. Se detuvo frente al patíbulo, desmontó de un salto
y alzó la voz con una fuerza que rompió siglos de silencio. El hijo que espera es mío. Ese niño es mi hijo, y esa mujer es el amor de mi vida. El verdugo retiró la mano como si hubiese tocado fuego. Don Cleofás se quedó sin palabras. El padre Valdivia murmuró una oración ahogada. María, con la soga aún al cuello, sintió que sus piernas cedían, pero la cuerda la mantenía erguida. Sebastián subió los escalones, ignoró a los soldados, a las protestas, con manos temblorosas, desató la cuerda de su cuello. Luego rompió las ataduras de sus muñecas. Ella se desplomó en sus brazos, temblando. Perdóname, le susurró, por ser un cobarde, por haberte dejado, por llegar tan tarde. Tu esposa, tu familia, balbuceó María. Lo has perdido todo por mí. Sin ti, ya lo había perdido todo, respondió él. Sin ti, solo era un nombre vacío. Se volvió hacia la multitud. Soy Sebastián Altamira, dijo con voz clara, y declaro ante todos que amo a esta mujer. La abandoné por miedo, pero prefiero vivir deshonrado que morir sabiendo que dejé perecer al amor de mi vida. Sebastián corta la soga con sus propias manos. María se desmaya en sus brazos. Se puede perder un título, pero jamás el derecho a amar. El escándalo que siguió a la confesión pública de Sebastián Altamira sacudió los cimientos de Calera. No solo por la interrupción de la ejecución, que ya era en sí una afrenta al orden, sino porque el hijo del hombre más poderoso de la región había renunciado, ante cientos de testigos, a su honor, su linaje y su apellido. Los gritos se mezclaban con oraciones. Algunos aplaudían en silencio, sin atreverse a hacerlo en voz alta. Otros lanzaban insultos, no ya contra María, sino contra él, traidor a su sangre, blasfemo, degenerado. Oh. Doña Remedios Arriaga se desmayó en plena plaza, más por efecto dramático que por convicción. Padre Valdivia se retiró entre murmullos, escoltado por dos acólitos que apenas podían ocultar su desconcierto. Y don Cleofás simplemente enrolló el pergamino sin pronunciar palabra. No sabía qué ley aplicar cuando el amor rompía el protocolo. Esa misma tarde, la noticia llegó a la hacienda Altamira. Don Claudio, el patriarca, no permitió que pronunciaran el nombre de su hijo durante la cena. Al día siguiente, lo desheredó formalmente, retirándole tierras, nombre y cualquier derecho a herencia. Lo llamó hijo muerto y cerró las puertas de la casa con doble cerrojo. Isabela Quintanilla, humillada ante toda la alta sociedad zacatecana, solicitó la anulación del matrimonio por incapacidad emocional severa del esposo. La Iglesia, más interesada en acallar rumores que en buscar verdad, concedió la petición sin demora. Y así, en cuestión de días, Sebastián Altamira se convirtió solo en Sebastián, un hombre sin título, sin apellido, sin fortuna, pero con algo que jamás había tenido antes: libertad para amar sin miedo. María, aún convaleciente del susto y del cuerpo cansado, fue llevada a una pequeña casita al borde del pueblo, lejos del bullicio, donde las beatas no se atrevían a rezar condenas. Durante días no habló, dormía con sobresaltos. Tocaba su vientre como si quisiera confirmar que el hijo seguía allí, que la vida no se le había escapado entre la soga y el silencio. Sebastián no se separó de ella. Le preparaba té de manzanilla, le mojaba los labios cuando la fiebre subía, le contaba historias simples, del campo, de semillas y nubes. Él, que había leído en 5 idiomas y viajado por Europa, ahora hablaba como campesino, y María se lo agradecía en cada sonrisa débil. Una semana después, ambos desaparecieron del pueblo. Se instalaron en un rincón olvidado entre los cerros de Jerez,
donde nadie conocía su historia ni sus pecados. Con las pocas joyas que Sebastián había logrado esconder antes de ser expulsado, compraron herramientas y una parcela. Y fue allí, en una cabaña de adobe con techo de palma, donde comenzó su nueva vida. «No soy herrero», dijo él la primera vez que tomó un martillo, «pero quiero serlo, si eso me acerca a ti». Don Eulogio, al enterarse del lugar, fue a buscarlos. No como juez, sino como padre. Al llegar, vio a su hija tender la ropa bajo el sol, con una serenidad que hacía mucho no recordaba. «Vengo a trabajar contigo», le dijo a Sebastián, sin rodeos. «Sé que no merezco nada, pero aún sé forjar el hierro». María los miró a ambos desde la cocina. En ese instante, entendió que lo perdido no siempre desaparece, a veces solo cambia de forma. En la nueva comunidad, los vecinos los recibieron con cautela, pero pronto comenzaron a confiar. María curaba con plantas. Sebastián arreglaba cerraduras, arados, calderos. Don Eulogio, más callado que antes, enseñaba a los niños a templar acero. No hubo fiestas, no hubo misa. Pero un día de abril, al pie de un mezquite florecido, un sacerdote del pueblo vecino unió sus manos con un cordón de yute, mientras el sol bañaba sus rostros sin adornos. María llevaba un vestido de lino blanco, Sebastián una camisa limpia. No había banquete, pero sí promesa. «Ahora sí, eres mi esposa», le dijo él, besándole la frente, «ante el cielo y ante mí mismo». Esa noche, dormidos bajo el mismo techo por primera vez como esposos verdaderos, María despertó sobresaltada, no por pesadilla, sino por un dolor cálido, creciente. Sebastián encendió la lámpara, la tomó de la mano y comprendió. El momento había llegado. El parto fue largo, crudo, acompañado solo por doña Lucía, una partera anciana que mascaba hoja de ruda mientras rezaba. Cuando el primer llanto del bebé llenó la habitación, María rompió en llanto. «Tiene tus ojos», dijo, agotada pero feliz. Sebastián lo tomó en brazos y por primera vez en su vida lloró sin vergüenza. «Y tu fuerza», susurró. «Y tu nombre». Lo llamaron Diego, no por tradición, sino porque significaba aquel que enseña, aquel que sobrevive. María sostiene al bebé mientras Sebastián murmura: «Prometo nunca más llegar tarde». Juan. A veces, un nieto es la segunda oportunidad que la vida le da a un padre. El tiempo, como la brisa en la sierra, soplaba sin prisa. 3 años habían pasado desde aquel amanecer en el patíbulo, y nadie en el pueblo nuevo recordaba las campanas que anunciaban una ejecución. Para ellos, María del Rosario era simplemente la mujer que preparaba infusiones que aliviaban las migrañas y tejía con una paciencia que parecía ancestral. Sebastián era el forjador que no hablaba mucho, pero arreglaba hasta el alma de una cerradura vieja. Y don Eulogio, el abuelo que volvía a sonreír. Diego tenía 3 años, y cada paso que daba era un milagro. Aprendió a caminar entre pollos y herramientas oxidadas. Su primer papá fue dicho con la boca llena de tortilla, y su primera risa fue bajo una llovizna de junio. Tenía los ojos azules como el cielo antes de la tormenta, y la sonrisa torcida de quien viene al mundo para romper con todo lo que fue tristeza. Cada mañana, al salir el sol, Sebastián lo alzaba en brazos como si fuera un cometa de carne y esperanza. María los miraba desde la puerta, con el rebozo sobre los hombros y el pecho tibio. A veces le parecía un sueño, otras veces una segunda vida. «¿Sabes qué pensé cuando te vi nacer?», le decía Sebastián a su hijo. «Que nunca más dudaría de lo que vale el amor». Don Eulogio, que había pasado de herrero a abuelo sin transición, no se cansaba de seguirlo con la mirada.
Le enseñaba a distinguir clavos, a poner carbón en la fragua, a no tocar el metal cuando aún canta, pero también le enseñaba a pedir perdón, a mirar a los ojos, a decir gracias. Una tarde, mientras María remendaba una sábana en el porche, escuchó a Diego llamar desde el patio. «Abuelo». Don Eulogio levantó la vista. El niño venía corriendo hacia él, con los brazos abiertos, y antes de alzarlo, antes de reír, el viejo se detuvo. «Gracias, hija», murmuró mirando a María, «por dejarme ser mejor abuelo que padre». Ella no respondió, solo sonrió con los ojos. La comunidad los había aceptado por lo que hacían, no por lo que fueron. El tiempo, esa medicina lenta, había cubierto sus historias con polvo y silencio. Ya nadie preguntaba por apellidos, nadie hablaba del pasado. Los vecinos les llevaban frijoles, encargaban cruces de hierro, pedían tés para el insomnio. María curaba con plantas, Sebastián enseñaba a los jóvenes a templar acero, y Diego sanaba sin saberlo. Por las noches, bajo el tejado de palma, María contaba cuentos. A veces sobre animales que cruzaban montañas, otras sobre princesas sin corona. Nunca hablaba de cuerdas ni de patíbulos. Pero cuando Diego preguntaba por el molino, por el lugar donde sus padres se conocieron, ella respondía: «En un lugar donde el viento y la lluvia se besan, allí nació nuestra historia». Sebastián escuchaba desde la hamaca, con los brazos detrás de la cabeza. Cada palabra de María era un rezo, y cada noche, al apagar la lámpara de aceite, murmuraba al viento: «Gracias por no morirse sin mí». Una mañana clara, con olor a pan recién hecho, María puso la mano de Sebastián sobre su vientre. Su gesto era tímido, pero lleno de una certeza que solo las madres conocen. «Creo que Diego tendrá un hermano». Él la miró con ojos abiertos, incrédulo como si fuera la primera vez. «¿Estás?» Ella asintió, y en su sonrisa no había miedo, ni vergüenza, ni sombra, solo luz. Él la abrazó fuerte, como si quisiera que el tiempo se detuviera allí mismo, y con voz temblorosa le prometió algo que no necesitaba decir: «Esta vez estaré en cada amanecer». Sebastián la abraza con lágrimas. «Esta vez yo estaré en cada amanecer». Hay historias que no se escriben en libros, se escriben en la sangre de los que sobreviven. 20 años después, el molino seguía allí, las aspas rotas, la madera carcomida, y sin embargo, el viento aún sabía pronunciar su nombre. Diego, ya un joven de rostro firme y manos curtidas, caminaba entre los restos de lo que una vez fue el inicio de su propia historia. A su lado, una muchacha de trenzas negras lo miraba con curiosidad. «¿Aquí naciste tú?», preguntó, tocando una piedra con musgo. Diego sonrió. «Aquí casi muere mi madre. Y aquí comenzó todo». Los años habían pasado como ríos que no dejan huella en la piedra, pero sí en el corazón. Sebastián y María vivían ahora en una casa más grande, rodeada de árboles y nietos. Don Eulogio ya no estaba. Había partido en paz, una mañana de abril, con la mano de Diego entrelazada en la suya. En sus últimos días, pidió ser enterrado junto a la fragua. «Ahí donde redimí mis pecados», dijo. María, con el cabello ahora cubierto de hilos de plata, seguía preparando infusiones, pero también escribía. En cuadernos humildes iba dejando palabras que no quería que se perdieran. No eran memorias, eran semillas. «Si algún día mi hijo quiere saber quién fue su madre», escribía, «que no lo aprenda por rumores ni por las piedras del patíbulo, sino por mi voz. Porque sobrevivir no es esconder, es contar sin miedo». Diego, por su parte, se convirtió en algo más que un hijo. Fue puente entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que se cayó y lo que debe decirse. Había heredado la mirada azul de su padre y la terquedad silenciosa de su madre. Con cada paso sembraba respeto,
y con cada palabra enseñaba que el amor no necesita permiso. Una tarde, mientras el sol teñía de cobre los tejados, María salió al porche con una manta en los hombros. Sebastián tallaba madera bajo un mezquite. A lo lejos, los niños reían, persiguiendo mariposas. «¿Te acuerdas cuando casi me pierdes?», preguntó ella. Él asintió sin dejar de tallar. «Y desde entonces, cada día es un regalo», respondió. «Ya nadie recuerda lo que hicimos, ni el escándalo, ni la soga, ni los rezos envenenados. Pero tú lo escribes. Y eso basta». María cerró los ojos, no por cansancio, sino por gratitud, porque había vivido lo suficiente para ver que la verdad también florece. Esa noche, en la calma de una lámpara de aceite, mientras los grillos cantaban y la vida seguía, María terminó su último cuaderno con una frase simple: «Lo que comenzó como vergüenza terminó siendo semilla, y ahora nuestros hijos caminan libres porque decidimos no rendirnos». Una niña de rizos oscuros sube al regazo de María y pregunta: «Abuela, ¿me cuentas otra vez cómo fue que el varón gritó tu nombre?». María sonríe, abre el cuaderno y comienza de nuevo. A veces, la historia más poderosa no es la que se grita en las plazas, sino la que se susurra entre generaciones, mientras una abuela abre un cuaderno gastado y un niño escucha con los ojos muy abiertos. Porque la vida, como el amor, no siempre empieza con honra ni termina con gloria. A veces comienza con vergüenza, con rechazo, pero también con una decisión: no rendirse. María del Rosario eligió amar sin permiso. Y Sebastián, cuando ya era tarde, eligió ser valiente. Ambos perdieron todo para ganarlo todo de nuevo. Y en ese gesto silencioso, nos enseñan que nadie debería ser condenado por amar, por sentir, por proteger una vida. Si esta historia ha tocado algo en tu corazón, no lo dejes pasar. Tal vez tú también llevas una verdad silenciada, o conoces a alguien que aún espera que alguien le crea. Porque, como dijo ella, sobrevivir no es esconderse, es atreverse a contar sin miedo. Y así, con una soga que nunca se cerró y un «te amo» que llegó cuando todo parecía perdido, termina la historia de María del Rosario y Sebastián. No fue un final de cuento, fue un comienzo de verdad. Uno donde el amor no pidió permiso, pero sí perdón. Uno donde la vergüenza se convirtió en semilla y la condena en cuna. Tal vez tú también conoces a alguien que eligió el amor cuando ya nadie creía. Tal vez en tu familia hubo silencios que dolieron o decisiones que salvaron. Y si esta historia te tocó, aunque sea con una sola lágrima, quédate un poco más, porque Latidos en Arena no solo es un canal, es una casa donde caben las verdades que el mundo quiso callar. Una voz que te dice, bajito: sobrevivir no es esconderse, es atreverse a contar sin miedo. Déjanos un comentario. Cuéntanos qué parte de esta historia te estremeció. ¿Fue el momento en que ella acaricia su vientre, aún sabiendo que va a morir? ¿O cuando él por fin grita su verdad ante todo un pueblo? Escríbenos, o simplemente deja una palabra: valentía, amor, no me rendí. Y si puedes, comparte este episodio con alguien que necesite recordarlo, que nunca es tarde para salvar lo que aún late. Gracias por quedarte hasta el final. Nos escuchamos en el próximo latido.